Bien, segunda parte. No sabía que el programa que tengo, como no es de licencia, pues es de prueba nada más, solo me da 5 minutos, pero mejor así lo hacemos en dos partes. Bueno, continuamos con el siguiente dato. Acá tenemos que seleccionar el límite superior anterior, que sería el 36, y le vamos a sumar un 1, ¿verdad? Ustedes, que sería la diferencia. Y le damos Enter, entonces pasa a 37. Acá le damos igual, 37, más el ancho, que sería 6, seleccionan el 6 y le dan Enter. Y así lo podemos hacer nuevamente, repito, es igual 43 más 1, que es la diferencia. Y acá, por favor, esto es igual a 44 más el ancho del intervalo, que en este caso sería 6, obviamente, como siempre lo hemos hecho. Acá, para no continuar haciendo eso, podemos guardar la fórmula presionamos la tecla. Primero damos clic en la celda, ¿verdad? Entonces presionamos F2 y F4, ¿verdad? Perdón, ahorita vamos a ver. F2 y F4, F2, F4 y le damos Enter. Y seleccionamos otra vez clic en la celda donde aparece este dato. Presionamos F2 y F4 y le damos Enter, ¿verdad? Entonces esto ya se quedó guardado y ya lo podemos desplazar, ¿verdad? ¿Hasta dónde lo desplazamos? Acá, por ejemplo, llegó a 64. Tenemos que desplazarlo uno más para que tengan contenidos todos los números. El dato máximo es de 65, entonces tiene que aparecer acá. Entonces, hasta acá nosotros nos vamos a detener, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, llegamos a esta parte. Vamos ahora con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta nos vamos a posicionar en esta celda. Presionamos igual y escribimos la palabra frecuencia y ya nos aparece acá la opción. Le damos doble clic y acá, por favor, aparece unos datos de referencia, ¿sí? O una frase donde dice que tenemos que seleccionar los datos. En mi caso es separarlo por coma. Esto es lo que tiene que ver usted, ¿verdad? ¿Qué sería en su caso? En algunas versiones de Excel sugiere que los separen por punto y coma. Entonces así lo va a hacer. En mi caso es seleccionar los datos. Entonces los datos serían todos estos, ¿verdad? Escribir una coma y seleccionar los grupos. ¿Cuáles van a ser mis grupos? Los límites superiores, ¿verdad? Los límites superiores con clic sostenido. Y le doy cierro paréntesis y doy Enter. Entonces mi frecuencia absoluta es de 9. Acá me voy a poner en la esquina inferior derecha. Con clic sostenido lo voy a desplazar. Esta frecuencia no es todavía la que nosotros tenemos que encontrar, por favor, ¿sí? Pero lo dejamos ahí seleccionado todavía. Me posiciono acá donde dice barra de fórmulas, le doy un clic y acá sí, por favor, voy a presionar la tecla, Control, Shift y Enter. Control, Shift y Enter. Esa sí es mi frecuencia, la que yo estoy buscando. Repito, Control más Shift más Enter. El Shift en mi teclado aparece abajo del bloqueo mayúscula. Y el Control, pues es el control normal que todos ya conocemos, ¿verdad? Pero el Shift aparece en la parte de abajo de mi teclado, ¿verdad? Continúo acá, después de sacar la frecuencia absoluta, encuentro la frecuencia acumulada, ¿verdad? ¿Sí? La frecuencia acumulada. Para la frecuencia acumulada, vamos a seleccionar siempre el primer dato de nuestra frecuencia absoluta. Y el siguiente sería la anterior, 9 en este caso, más 5. Y esto pues ya lo podemos desplazar, ¿verdad? Cuando llegamos a 40, pues ahí nos detenemos. Ahora vamos a encontrar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la vamos a encontrar igual a la frecuencia absoluta dividido el número de datos, que sería en este caso 40. ¿Sí? Es un decimal, ¿verdad? Entonces esto es igual, nuevamente, frecuencia absoluta dividido el número n, que sería 40. Bien, hacemos lo mismo obviamente y ya llegamos al último resultado, lo sumamos y nos tiene que dar 1. Y en la última columna vamos a encontrar la frecuencia porcentual, que es nada más la frecuencia relativa, multiplicarla por 100. Y le dan Enter. Y por favor acá desplazamos